Hola compañeros, les grabo este tutorial para explicarles cómo hacer el llenado del formato form-si.001b, que es la cédula censal de escuelas para el inventario de mobiliario y equipo de cómputo en centros educativos. Lo primero que tenemos que notar es que se trata de un archivo de Excel. Vamos a anotar aquí donde dice clave de centro de trabajo, la clave de nuestra escuela. Muy bien, donde dice nombre del centro de trabajo, ya tenemos ahí un prefijo que dice escuela primaria. En el caso de los preescolares, pues tendrá que cambiar. Y el caso de las secundarias también, escuela secundaria, técnica, escuela telesecundaria, según corresponda, etcétera. Entonces, escuela primaria y el nombre. Luego viene el sector, la zona, luego la localidad donde se ubica la escuela. Luego el municipio, el domicilio, por ejemplo, ahí tiene la palabra conocido. Sin embargo, por ejemplo, las escuelas que sí tienen un domicilio como tal, un domicilio postal como tal, pues habrá que anotarlo completo. Por ejemplo, para las escuelas que están ubicadas en comunidades rurales, pueden colocar, por ejemplo, conocido rural, San Antonio del Rosario, o la cofradía o los Sandoval, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo dejamos, hasta ahí. Las demás, las escuelas del medio urbano, pues tendrán que colocar calle, número, colonia, para poder completar este dato. En el número telefónico podemos agregar el número de teléfono si tiene la escuela, y si no tiene un teléfono fijo, pues agreguen el teléfono celular del director de la escuela. ¿Ok? Luego viene el nombre del director. Luego el RFC, también del director. Y luego la fecha de actualización. La fecha de actualización va a ser el día que ustedes terminen de llenar, de completar su inventario. Esa fecha le van a colocar ahí. Supongamos que hoy lo termino. Por ejemplo, le pongo 20. Así. Y luego le ponemos el correo electrónico. El correo electrónico, preferentemente el que utilizan ustedes como directores para los asuntos de la escuela, o si la escuela también tiene un correo electrónico, pues también lo podemos ahí colocar. Asegúrense de no colocar correos de la persona del ciber, de los hijos, de un pariente, etcétera. No, coloquen un correo electrónico que ustedes utilicen y al que puedan tener acceso. Muy bien, entonces supongamos que aquí nuestra escuela tiene correo electrónico. Muy bien, y lo colocamos. Bien, esto en cuanto a los datos generales, ya lo tenemos aquí completado. Luego vamos a anotar que tenemos una lista, es un listado un poquito largo de celdas con sus respectivas columnas, pero en la parte de abajo vamos a encontrar el apartado propio para firmas. Aquí, por ejemplo, en la subjefatura de inventarios, no vamos a cambiar el nombre de esta persona. En elaboró vamos a colocar el nombre del director o directora de la escuela, y en autorizó el nombre de la supervisora o el supervisor escolar respectivamente. Momentáneamente esto no se va a imprimir, hay un procedimiento que se hace previamente de revisión antes de poder imprimir. Bien, ¿cómo le vamos a hacer aquí en el llenado? Aquí donde dice la columna número es para anotar los números progresivos, es decir, 1, luego vamos con el 2, 3 y así sucesivamente. Esta columna de número no es para colocar la cantidad de artículos similares que tenemos, porque hay quienes están cometiendo el error de que, por ejemplo, alguien dice, tengo 60 bancas, y entonces le pone 60 y acá bancas. El llenado de un inventario no funciona así. Un inventario se llena pieza por pieza, unidad por unidad. Entonces vamos a empezar, supongamos que voy a empezar a capturar el mobiliario, ¿no? Las bancas, butacas o lo que sea que tengamos ahí en nuestra escuela, sillas, mesas, archiveros,
y estas cosas, esto se considera mobiliario. Los pizarrones también se consideran mobiliario. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, vamos a empezar con las butacas, ¿no? Nuestra escuela tiene butacas, entonces vamos a ponerle aquí butaca. El artículo es butaca escolar, ¿no? Vamos a dejarlo así. O butaca también simplemente lo podemos dejar también. Marca, si no tiene una marca como tal que se note o que ustedes hayan comprado ese mobiliario y no tengan la factura con el nombre de ese modelo y marca, lo podemos anotar. Si no, lo dejamos con sin marca. En modelo también, si no tenemos un modelo, lo podemos dejar sin modelo. Y número de serie, por lo regular el mobiliario no tiene número de serie, entonces a menos que sea un mobiliario pues muy caro, ¿no? Entonces, si no tiene un número de serie con un código de barras o algo en la parte de abajo de la paleta o del respaldo, pues le vamos a poner sin serie. Muy bien. En características, esto es muy importante, vamos a colocar cuáles son las características de esa butaca individual. Ojo. Le vamos a poner, por ejemplo, butaca de madera y metal, color azul, por ejemplo, en el caso de que tuviéramos algún color. Ok, entonces podemos anotar esto. Si es una butaca totalmente metálica, pues le podríamos poner aquí butaca de metal color azul, por ejemplo. Así, simple y llano. El número de inventario. Esta columna la vamos a dejar en blanco si no tenemos un número asignado directamente por la subjefatura de inventarios de Morelia. Entonces esto generalmente se deja en blanco. En el resguardo también se deja en blanco. Y en el estado físico es muy importante anotar cualquiera de las tres opciones que son bueno, regular o malo. Entonces supongamos que tiene una apariencia, un estado físico regular. Y la fecha de alta, si no tengo fecha de alta, por ejemplo, la fecha de alta es cuando me lo dieron de alta en la subjefatura de inventarios. Si yo no tengo esto dado de alta como tal o no tengo el dato, lo vamos a dejar en blanco. Lo mismo la columna de precio. Por ejemplo, si hay mobiliario que yo compré con dinero de la cooperativa o con dinero de algún programa federal o estatal, o alguna donación que haya hecho algún político, etcétera, y tengo por ahí la factura de cuánto costó, pues podemos anotar el precio, pero si no, lo dejamos en blanco. Muy bien, eso sería una butaca escolar. Ahora, vamos con la segunda butaca escolar. Tenemos que repetir estos datos siempre y cuando sean el mismo modelo. Esto es muy importante. Siempre y cuando sean el mismo modelo. Entonces, lo que puedo hacer yo aquí es, por ejemplo, seleccionar todos estos campos y arrastrar hacia abajo la cantidad de butacas que yo tenga con ese mismo modelo, ese mismo artículo. Veamos, supongamos que tengo aquí, por ejemplo, déjenme arrastro estos números también acá abajo para hacer más fácil este conteo. Bien, ahí está. Supongamos que tengo 11 butacas con la misma característica, que son de madera y de metal y es de color azul. Por ejemplo, si tengo otras butacas que son de color negro y que son totalmente metálicas, tengo que agregar aquí las características, o sea, cambiar para yo saber en este inventario cuántas butacas de color azul hay, cuántas de color negro, cuántas que son solamente de metal, etcétera. Entonces tenemos que cuidar mucho estos detalles, no todos son iguales. Ahora, hay grupos donde tenemos butacas y hay otros grupos donde tenemos bancas. Entonces, si tenemos bancas, acá por ejemplo, banca binaria. Por ejemplo, binaria quiere decir que es para dos personas. Entonces, banca binaria. Y aquí agregamos también si tiene marca, si tiene modelo, número de serie, sus características y su estado. Supongamos que estas que son más viejitas, por ejemplo, su estado ya es malo. Entonces lo vamos a agregar ahí como malo. Muy bien. Supongamos que también, por ejemplo, tengo las sillas de los maestros. Entonces vamos a colocar aquí silla. Lo podemos dejar así. Silla, sin marca, sin modelo, sin serie, si fuera el caso. Y en características le vamos a poner silla de madera y metal para adultos, por ejemplo. En el caso de las mesas, lo mismo. Mesa. También igual sin marca, sin modelo, etcétera. Entonces tenemos que ir bajando, ir copiando
estas características donde sean iguales, obviamente, para que vayamos rellenando esto. En la banca binaria, banca de madera, vamos a poner solamente. Por ejemplo, si tenemos una banca de tijeras, que son las más antiguas, hay que ponerle ahí banca de tijeras, banca binaria de tijeras, ¿no? Entonces vamos a colocar los mayores detalles que podamos. Muy bien. En la mesa, por ejemplo, supongamos que es de metal, mesa de metal, y, por ejemplo, plástico o melamida o hay otros productos, ¿no? Entonces ahí lo vamos a ir colocando. Bien, pizarrones, por ejemplo. Ahí obviamente vamos a agregar la cantidad de sillas, mesas y demás de a una que vaya venido. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí esta parte pizarrón. Pizarrón blanco, por ejemplo, si tenemos pizarrón blanco, o si es pizarrón verde o de gis, etcétera, tenemos que colocarlo y también su estado. Por ejemplo, si es bueno, acá por ejemplo supongamos que es malo, etcétera. Vean que tenemos que completar todos los campos. Vamos a pasar ahora con el asunto de las computadoras y el equipo de electrónico. Aquí, por ejemplo, quedamos que las laptops, vamos a agregarle aquí laptop. Marca, estas sí las tienen a la vista. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, que es una Toshiba. Modelo y número de serie. Aquí esto sí se encuentra dentro de las especificaciones en las etiquetas. Vamos a poner una etiqueta, por ejemplo, y vean, debajo de la laptop vemos una etiqueta como esta, donde encontramos el número de serie y también el número de modelo. En otras etiquetas dice así, S/N quiere decir serial number. Entonces aquí lo tenemos. Y luego acá veamos, vamos a sacar aquí el modelo, Satélite Pro se llama. Entonces vamos a anotarlo acá en el modelo, Satélite Pro. Había más datos, déjenme ver. T130. T130. Vamos a ponerle ahí. Y luego guión 14U. Guión 14U. Muy bien. Y el número de serie, pues vamos a ver acá qué número nos aparece ahí. Puede ser un número con una cifra de puros números, puede ser alfanumérico, etc. Entonces pongamos que es 4HJ5600, ¿no? Los dígitos que tenga ahí lo vamos a agregar, ¿no? Y acá en características, laptop negra con capacidad de, por ejemplo, 1 terabyte, con 6 gigabytes de RAM. Y por ejemplo, pues hasta ahí lo podemos dejar con esas características, ¿no? Hasta aquí. O el procesador, si es un Intel i5, por ejemplo, si saben el número de procesador, pues ahí lo ponemos y ya está. Y en el estado que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, que es regular, ya está viejita. Bien. Entonces así lo hacemos con esto. ¿Qué va? Esto es con las laptops. Con las computadoras de escritorio tenemos que hacer otro procedimiento diferente. Por ejemplo, las computadoras de escritorio las tenemos que dividir en dos partes. Uno que es el monitor y otro que es el CPU. Los ratones y los teclados no entran dentro de este inventario porque se consideran artículos desechables. Entonces tenemos monitor y CPU. Entonces, monitor, marca Dell, supongamos que esta es la marca del equipo. En el caso de los que tengan computadoras combinadas que tienen un monitor Acer y el CPU Dell, pues hay que poner ahí según corresponda. Muy bien, y aquí vamos a poner el modelo, el número de serie que también lo tienen y las características que tiene, ¿no? Y su estado. Bueno, y bueno. Muy bien. Entonces, con esto, vamos a seguir acá hasta abajo. Por ejemplo, acá entran los micrófonos, entran las bocinas, las grabadoras, los reproductores de DVD, etcétera. Entonces, todo lo electrónico, vamos a agregar aquí.
para que tengamos nuestro inventario completo. Entonces, luego ya cuando hayamos terminado esto, si nos hacen falta espacios acá, porque antes con las butacas nos vamos a llevar muchos renglones, muchas de estas celdas, si lo necesitamos, pues hay que agregar nuevas filas al inventario para poder hacer este trabajito. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos colocamos aquí, por ejemplo, botón derecho, insertar, y veamos ahí que ya se insertaron otras filas más. Entonces así lo podemos hacer.